Bien, pues retomamos ya la jornada. Como ven, tenemos repleto el escenario y seguimos ligados, lo avanzábamos antes en esta segunda cita, a la tecnología para hablar de ciberseguridad. 6 expertos nos van a dar las claves para prevenir un ataque informático y cómo ponerle coto en caso de que éste se llegue a producir, sobre todo de cara a proteger lo que comentábamos antes, esa gran cantidad de información sensible relativa a los pacientes que guardan, en este caso, los centros sanitarios. Recordarles que esta mesa, además de en YouTube, también se va a retransmitir en directo a través de nuestro perfil de LinkedIn. Cedo ya el micrófono al moderador de esta mesa, Alberto Lafuente, exgerente del Servicio Riojano de Salud. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer esta oportunidad, ¿no? de poder hablar de un tema que ya salió en la mesa anterior, que es el tema de la ciberseguridad. Un tema que muchas veces, y lo hablaremos luego, los gerentes no hemos sido capaces a lo mejor de concienciarnos de la forma adecuada hasta que hemos visto la situación actual, donde sí que realmente ya somos todos mucho más conscientes, pero sí que es un momento de que se habla de transformación digital, de trabajo en red, de inteligencia artificial, y siempre estamos hablando de eso y muchas veces se nos olvida algo fundamental, que es el tema de la ciberseguridad. Tenemos que ver qué estrategias estamos utilizando, tenemos que ver si lo estamos haciendo de forma adecuada, pero yo solo quería aportar unos pequeños datos y luego a partir de ahí vamos a hacer una mesa lo más dinámica posible, ¿no? En algunas de las informaciones que hemos detectado, se habla que más de 5.500 millones de dólares a nivel mundial se está gastando en ciberseguridad. ¿Es mucho, es poco? No lo sabemos, porque tenemos problemas, ¿no? Es verdad que en España ha aumentado el tema de los ataques a nivel, sobre todo de los servicios sanitarios, en más de un 48%. Y uno de los datos que me llamaba la atención es que casi el 89% de las organizaciones ya han tenido algún tipo de ataque, y luego los expertos nos dirán, a ver, pero el número de ataques que tenemos habitualmente es muy elevado y gracias a ellos realmente pues tienen poco impacto, ¿no? La ciberseguridad, lo que queda claro es que tenemos que ser proactivos. Yo antes he hablado, ¿no? de la reactividad o la proactividad. Estamos en una situación muy convulsa a nivel mundial, geopolítico, y eso parece que sí que realmente está afectando al tema de la ciberseguridad. Hablaremos también de los proveedores y toda esa interactuación que tenemos con ellos, si realmente los aparatos son seguros o no. Y yo creo que con esto sería un poco la mesa donde tendríamos que abordarla, ¿no? Les he comentado y quiero agradecerles personalmente a cada uno de ellos porque les he bombardeado a correos, porque queríamos hacer una mesa lo más dinámica posible donde interactuemos todos y podamos opinar, sobre todo dejarnos llevar y opinar, ¿no? Para esto vamos a contar con 6 expertos en ciberseguridad de diferentes comunidades autónomas. Vais a ver los cargos que tienen, por lo tanto sí que hay gente detrás, que muchas veces los gerentes no somos conscientes, ¿no? Hay gente detrás de la ciberseguridad, tienen cargos muy punteros en ese sentido y con mucha responsabilidad, y es una responsabilidad que quiero en este caso ponerlo sobre la mesa, ¿no? Tenemos a Pablo Serrano, que es el subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, a Jorge Prado, que es jefe de Servicio, Protección de Datos, Gestión de Tecnología de Información y Servicio Gallego de Salud, a Manuel Escudero, subdirector general de Tecnología de Información del Servicio Murciano de Salud, luego ya a mi izquierda a Miguel Ángel Benito, subdirección de Transformación e Innovación y Salud Digital del Servicio de las Islas Baleares, a Óscar Díaz, jefe de la Unidad de Desarrollo y Negocio de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, y para terminar a Carlos Bermúdez, jefe de Servicio de Innovación y Salud Digital del Servicio Canario de Salud. Así que, sin más, empezamos ya y empezaríamos por Pablo, ¿no? Estamos hablando de la seguridad de nuestros datos, estamos hablando del espacio de datos. Realmente los datos, sobre todo cuando los compartimos, están seguros. ¿Podemos estar seguros de que nuestros datos, nunca mejor dicho, realmente no existe ningún riesgo? Bueno, lo primero, agradecer la invitación y disculpadme, no soy un experto en ciberseguridad,
Podía haber estado en la mesa anterior porque mi experiencia sobre todo de modelos de información de salud, y esa pregunta sobre los datos de salud es relevante porque en el fondo es la materia con la que jugamos en nuestro sector. Realmente es la confianza de los pacientes, la confianza de la sociedad y los pacientes en que cuando se relacionan con nosotros esos registros de salud, luego llamamos datos, pero en el fondo son registros de la actividad sanitaria, nunca se van a usar para algo distinto al propósito de la asistencia sanitaria o el bien común. Y en España esta parte del bien común es muy relevante porque es lo que nos lleva a ser pioneros en trasplante y probablemente de aceptación del uso de los datos para otros propósitos. Entonces, quizá lo que está en el fondo de la preocupación sobre la ciberseguridad es mantener esa confianza de la sociedad y de los pacientes en que el sistema sanitario va a cuidar de los datos como cuida de su salud. Yo distinguiría que hay dos formas de ver esa seguridad de los datos. Como en general hablamos a veces de uso primario y uso secundario, o sea, la seguridad de los datos relacionado con el uso primario, con esa asistencia sanitaria que tiene mucho que ver con la confidencialidad y la protección de datos también en el entorno de la asistencia sanitaria, y luego esa segunda parte de la pregunta relacionado con el uso distinto a la asistencia sanitaria. Hemos estado trabajando mucho en seguridad, siempre pensando en el reglamento de protección de datos, o sea, todos los actores de la parte buena, o sea, los buenos, ¿no? Siempre se ha dicho en muchos foros que hemos estado trabajando en los acuerdos de confianza de todos los actores que quieren el bien, que están alineados en el bien común, innovadores, industria, proveedores de salud. Y eso es a lo que obedece pues, el reglamento europeo de protección de datos o todo el desarrollo del espacio europeo de datos. Y ahí la respuesta es toda la sociedad está alineada para ser seguro. Quizá el problema hoy es que quienes nos están adelantando son los malos. Los malos no están en esa reglamentación y la digitalización les está ofreciendo a nivel global una cantidad enorme de oportunidades para hacer negocio con los datos. Y la pregunta es cómo nos protegemos de los malos. Entonces, hoy hablaremos mucho de cómo nos protegemos de los malos técnicos, pero yo dejaría de lado que probablemente no tenemos que confundir cuál es la protección frente a los malos frente a cuál es la confianza que construimos para usar los datos con un buen propósito. Bueno, a lo mejor tenemos que haber metido en esta mesa a un malo, para que nos explique un poco. Antes de nada, perdona por si queréis opinar alguno, el tiempo, los malos han hecho que sea fijo y por lo tanto no se reduce. No he querido decir nada porque así teníamos más tiempo, ¿no? Pero ahora nos van. Entonces, no sé si estáis de acuerdo en lo que ha dicho Pablo o queréis aportar algo más o os parece... Bueno, a mí me parece que con respecto a los malos hay quizás un enfoque diferente en el sentido de que el malo actualmente no viene a robar datos, solo viene a encriptarlos para sacar dinero, básicamente, o a alterarlos para sacar dinero. Es decir, su único propósito es encontrar un agujero por el que meterse para encriptar y para pedir un rescate por esa encriptación. Una vez que cobre, se irá y los datos seguirán encriptados porque al final es un delincuente. Antes el enfoque anterior era obtener datos, que sigue existiendo, obtener datos para venderlos, para hacer negocio con él, pero ahora el negocio es más lucrativo en el sentido de que sentado en cualquier país de Extremo Oriente pueden atacar nuestros datos simplemente poniendo una semilla dentro de nuestras redes para sacar dinero. Y es un enfoque un poco más preocupante. Luego sí que hay otro tema que quería hablar con Jorge también. Hemos hablado en la anterior mesa el tema de la digitalización, ¿no? Estamos digitalizando, tenemos todo el tema de las citas, tenemos absolutamente todo. Y esto lo hablamos con mucha ilusión porque nos parece fundamental abordarlo, pero nadie habla de la seguridad muchas veces, ¿no? Y se nos olvida, y estamos implementando, interactuando. ¿Qué relación existe tanta digitalización como muchas veces se ha hablado en la mesa anterior sin una relación o sin una línea clara?
con la ciberseguridad. ¿Estamos en riesgo con todo esto? A ver, yo en eso hay dos principios que son la ciberseguridad por defecto y la ciberseguridad por diseño que deberíamos de tener siempre en cuenta antes de hacer nada. Primero, plantéate, lo que voy a poner es tan seguro como utilizable. Tiene que estar en la misma dimensión que el resto de variables que tengamos en cuenta al diseñar un sistema de información. La digitalización la tenemos que ver como lo que es bienestar. No creo que llevemos todos un móvil encima, estemos tan pendientes de cargarlo si no nos hubiera traído bienestar, como tantas otras evoluciones que hemos tenido en la historia, como el agua corriente, como la electricidad, como tantas cosas, ¿no? Entonces, el bienestar no nos queda otra que asumirlo. La sociedad nos lo está pidiendo, hay que hacerlo. A partir de ahí lo que tenemos que tener es metodología cuando nos dediquemos a digitalizar algo tan crítico como son los sistemas sanitarios, ¿de acuerdo? Cuando tienes una mejora, que como en este caso además es una revolución, hay quien le llama la tercera revolución industrial, o incluso que estemos ya en camino hacia la cuarta revolución industrial, tal y como tienes mejoras, surgen nuevos riesgos y surgen nuevas oportunidades para gente pues, que intenta hacer fraude. A lo largo de la historia ha ocurrido eso, ¿no? Por desglosar un poquito de manera rápida los riesgos, el primero que tienes es perderlo, tal y como actuaríamos si nos quedamos sin luz. La damos por hecha. Pues esto nos pasa igual. Tienes que asumir que en un momento determinado tienes el riesgo de perder ese factor de bienestar adicional que tienes en estos momentos. Y es muy complejo de gestionar, porque nos hacemos dependientes a una velocidad creciente. El sábado pasado, ¿alguien aquí en la sala había oído hablar alguna vez de RedSys? Yo creo que nadie. Y el sábado pasado todos nos enteramos de lo que era RedSys. ¿Alguien se vio afectado el sábado pasado por no poder pagar? No se ve bien desde aquí, ¿y alguien tenía un método paliativo tan sencillo como llevar 100 o 200 euros en el bolsillo? Adquirimos los hábitos a una velocidad tan rápida, porque cada vez vamos más rápido, que nos olvidamos de lo que ocurre si dejamos de tenerlos. ¿Qué ocurre si se pierde en el sistema sanitario? Pues claro que tenemos unas características muy especiales, que es la dependencia, la inmediatez y la criticidad de la mayor parte de los usos de la información. Con lo cual, un fallo en esos factores es tremendamente difícil de subsanar. Y luego el que nos olvidamos siempre, la confidencialidad. La confidencialidad, en cualquier otro sector, aquí te roban unas credenciales bancarias, te dan otras. En sanidad lo que siempre dice la Agencia Española de Protección de Datos, si se filtra que tú tienes una patología, la patología sigue ahí y te va a perseguir toda tu vida. Y somos de los pocos sectores en los que eso ocurre. Y aparte de este factor pues, intrínseco a cualquier evolución, tenemos otros dos que nos marcan mucho, que son ya en el mundo digital. En primer lugar, lo que apuntaba el compañero, de la conectividad inherente al mundo digital. Para cualquier otro acto de crimen, sabotaje, como lo queramos llamar, dentro del sector sanitario, hay que estar dentro. Aquí no. Aquí puedes estar en el otro lado del mundo. Y es más, hasta el ciberespacio te permite que muchos se pongan de acuerdo para coordinarse y poder atacar de una manera más eficiente. Eso es algo que tenemos que tener en mente. El sector digital lleva eso intrínseco. Y después, el tercer factor que nos está afectando, apuntado por Pablo, es el hecho de que hace 20 años le dábamos un valor a esas historias clínicas en papel. No. Es que hace 20 años ni siquiera Google sabía de qué iba a vivir. Y hoy en día Google vive muy bien de explotar datos inocuos, porque tampoco es que estén manejando datos económicos, tienen pocos de nuestra actividad económica y sin embargo le va muy bien. Imagínense lo que ocurrirá si tienes datos sanitarios como los nuestros. Entonces, claro, eso nos está poniendo en el foco en los últimos años estos tres factores y que ha provocado que estemos en el foco. En algún caso por ataques de secuestro de equipos, pero probablemente cada vez más se busque lo que vimos en el ataque que hubo a principios de este año, en el que ya buscas información. Dices, oye, esta información vale mucho dinero, pues si puedo, quiero hacerlo, porque probablemente tenga un valor económico muy alto. Y después encima, cuando te encuentras en situaciones sociales complejas como la que hay en este momento, tenemos otro riesgo adicional, que es el impacto social que tiene cualquier indisponibilidad que tenga el sistema sanitario. Con lo cual, se junta todo eso y hoy somos algo que tiene mucho valor, algo que cada vez vamos a estar más en el foco, pero el mensaje tiene que ser positivo. Sin embargo, yo creo que, en primer lugar, hemos dado un salto en nuestras organizaciones que si no hubiéramos hecho la digitalización no hubiéramos estado en todo lo que se habló en la mesa anterior, es porque hay una base digitalizada. Si no, no podríamos habernos planteado siquiera eso.
Los pacientes se benefician de servicios digitales de primer nivel. Los profesionales tienen a su disposición herramientas de primera línea. Nuestros proveedores son capaces de evolucionar con nosotros y proporcionarnos servicios cada vez mejores. Y a partir de ahí, pues claro, cuando tienes éxito se van a fijar en ti. Es inevitable, pero bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande también en la parte de protección. En los últimos años estamos invirtiendo mucho en ellos. Creo que se está además invirtiendo bien, las estrategias están siendo conjuntas. Creo que Miguel Ángel puede contar bien todo lo que estamos haciendo de una manera coordinada, todos los servicios de salud. Y estamos respondiendo a esa amenaza, pero creo que el anterior mes alguien habló de lo que hay que invertir. Pues más que habrá que invertir. Más que habrá que invertir porque enfrente el sector del cibercrimen cada vez es más potente, cada vez maneja más dinero y es muy tecnificado. Y por lo único que, si nos dicen hace 3 años lo que íbamos a estar invirtiendo hoy, nos parecería que era materialmente imposible y probablemente en 3 años tengamos que seguir este ritmo. Y perdón si me he ido un poco de tiempo. No sé si queréis aportar algunos... Sí. Voy a responder a una pregunta que hacías, ¿no? Lo estaba comentando Jorge ahora también. Se está invirtiendo, ¿no? Ya mucho, es una cifra casi interminable, pues es poco. Directamente, es poco. O sea, al final, una organización normal del ámbito sanitario, si miramos los benchmarks a nivel mundial de que están invirtiendo las entidades sanitarias en IT, ¿no? En TIC respecto al presupuesto total, tendríamos que estar alrededor del 6%. Y en ciberseguridad debería ser un 10% de ese 6%, un 0,6%. Yo no sé cómo están todas las comunidades, sé cómo está Cataluña y estamos muy, y seguiría muy por debajo de lo que deberíamos estar. Esa cifra es corta, muy corta. Y al final, otro tema también, como comentaba Jorge ahora, dice, los datos sanitarios tienen un valor, ¿no? Es un objetivo atractivo. Pues le vamos a sumar otra dimensión al por qué el ámbito sanitario es tan perseguido. Ahora mismo el sector más atacado a nivel mundial es el sector de la manufactura, porque tienen tecnología operacional, el OT. El IoT y en salud diremos IOMT, dispositivos médicos. ¿Qué ocurre estos dispositivos? Acostumbran a acumular un cierto nivel de obsolescencia. Entonces, son un objetivo fácil de comprometer. Y sumamos la OT que hay en salud con el atractivo de los datos y se explica por qué estamos en el foco y por qué están apuntando sistemáticamente hacia nuestros datos de salud. Sí, ya que soy disruptivo también con la corbata, ¿no? En esta mesa. Vamos a ser disruptivos. O sea, yo no creo que se esté invirtiendo poco, que es poco seguro, ¿no? Pero lo que creo que se está invirtiendo, esos 5.000 millones o el 2% que hemos tenido de incremento en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? En inversión en ciberseguridad, lo que sí me hace falta, algunos proyectos, ¿no? Que se está invirtiendo, pero sin estrategia, ¿no? Se está gastando, ¿no? Entonces, no lo puedo hablar de inversión, sino de gasto, ¿no? En ciberseguridad. Y echo de menos, ¿no? Y hoy que nos une esta mesa, ¿no? Y que quisiera aprovechar también para agradecer, ¿no? El hecho de que una sesión de altos cargos dedique un ratito para la ciber, se dedique también a hablar de lo que es la estrategia en ciberseguridad, ¿no? Porque si no, como nos comentaba el moderador, son estos que estamos detrás, que nunca nos conocéis o que nunca tenemos esas medidas de seguridad organizativa como son las más fáciles y las más sencillas, que es tener una política de seguridad, unos comités de seguridad y como decía, una estrategia en donde invertimos, porque si no, siempre nos van a ver como algo que cuesta, estos frikis o estos que están ahí, que no saben qué hacen, pero gastan mucho, ¿no? No me quiero adelantar mucho más al siguiente, ¿no? Sí, yo creo que queda claro que esto es, vamos, realmente es una situación donde tenemos que poner el foco, ¿no? Pero, Manuel, un poco esto, ya sabemos que a lo mejor hay que invertir más, que tiene que estar más alineado, pero ¿cómo podemos prevenir todos estos ataques? ¿Estamos preparados? Sobre todo porque a veces tiene un coste económico, que habéis dicho, un coste asistencial, pero también tiene un coste reputacional, ¿no? Yo creo que eso también tiene un impacto de nivel. ¿Cómo lo ves? Bueno, antes de entrar a responder a lo que me estás preguntando, yo añadiría un par de ideas a lo que se ha comentado hasta el momento. Yo creo que es muy importante que los ataques informáticos, que son un fuerte impacto para la sanidad, van detrás del dato, tanto para usarlo para fines no
lícitos o para extorsionar, pero hay otra cosa muy importante que se está produciendo, que es la denegación de servicio, es decir, atacar una infraestructura crítica sanitaria para que no preste el servicio que tiene que prestar o para que lo haga de forma entorpecida, lo haga de forma lenta, que no sea capaz de reaccionar ante las necesidades de la sociedad. Esto también nos ocurre y es otro de los ciberataques que tenemos que atender. La segunda reflexión es de dónde vienen los ciberataques. Estamos hablando todo el rato de ciberataques no legítimos por ciberdelincuentes, pero también tenemos ataques desde el ámbito interno de nuestros profesionales, muchas veces no intencionadamente, que hacen mal uso de los sistemas o mal uso, pues no sé, de los puertos, de la navegación por internet, de ficheros que se descargan, que provocan situaciones de impacto informático de forma no intencionada. E incluso también accesos externos de profesionales nuestros o de empresas a las que le hemos permitido el acceso para que nos presten servicios, que siendo accesos legítimos también producen un ataque informático porque no lo hacen adecuadamente, no lo hacen con seguridad o no lo hacen con las garantías que deberíamos de buscar. Por tanto, tenemos que proteger varios ámbitos. Tenemos que proteger el puesto de trabajo, tenemos que proteger nuestras redes, nuestros cortafuegos, los perímetros que nos relacionan con el exterior, con Internet, crear las famosas VPNs que todos sufrís para conectaros desde casa a vuestras aplicaciones y proteger también las capas donde están las cosas, donde están las bases de datos con los datos, donde están las aplicaciones, los servidores, etc. ¿Para qué? Pues para garantizar la integridad y la confidencialidad y que custodiamos bien el dato. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo ha mencionado Miguel Ángel, hay que tener una estrategia. Entonces, yo creo que lo más importante que tenemos que tener es que hay que trabajar en 3 ámbitos. Hay que trabajar con acciones preventivas, ¿vale? Y luego hacer 2 niveles de seguridad, la seguridad proactiva y la seguridad reactiva. En el ámbito preventivo hay que tener una estrategia de seguridad, con una política de seguridad que te permita identificar cuáles son los roles y las responsabilidades de cada actor que participa en tu sistema para que sepa qué tiene que hacer y cómo y qué puede hacer. Hay que hacer un análisis de riesgo, a ver qué nos enfrentamos, es decir, quién nos accede, cómo nos accede, qué servicios tenemos en Internet, qué datos ponemos en Internet y de qué forma, qué encriptamos y qué no encriptamos. Hay que tener un ciberdiseño, es decir, hay que hacer arquitecturas seguras, redes segregadas, hay que hacer diseño que proteja el dato, hacer ofuscación de determinados datos sanitarios o de identificación del paciente. Es decir, hay que trabajar con un diseño por la seguridad en todas las capas, todo eso de forma preventiva. Yo añadiría en la forma preventiva una cosa que no ha salido todavía, y es que es clave que la prevención se basa en que nuestros usuarios, fundamentalmente los de dentro, es decir, nuestros profesionales y también nuestros pacientes que acceden a servicios que les prestemos, estén formados y concienciados en la seguridad de los datos que manejan y en las aplicaciones que usan y cómo lo hacen, desde dónde lo hacen y de alguna manera que podamos garantizar que no hay ninguna vulnerabilidad. Tenemos por vulnerabilidad tener un riesgo de que nos hagan un ataque porque tenemos algo que no está o bien diseñado o no bien encriptado o bueno, que tiene algún fallo que un ciberdelincuente o una situación anómala pueda producir un problema informático. En la parte proactiva yo diría pues todo lo que hacemos todos los que estamos aquí todos los días, es decir, poner firewall, hacer sistemas de análisis forense de lo que les pasa a nuestros sistemas para ver si hay anomalías, para saber si hay exceso de uso de determinados sistemas en Internet, hacer VPNs, hacer que nuestros usuarios cambien las claves, que utilicen doble factor de autenticación, eso de mandaros al móvil una clavecita para que accedáis, es decir, una serie de cosas que hacemos proactivamente. ¿Para qué? Para que todo esté garantizado, securizado y sea robusto. Es decir, cuanto más hagamos, menos vulnerabilidades, menos agujeros tenemos para tener un problema. Es muy importante y ha salido ya el tema de los dispositivos que tienen tecnologías de la información, sistemas de información, informática y que no son informáticos. Equipamientos de electromedicina, equipamientos médicos que llegamos, conectamos a nuestra wifi, que llegamos, conectamos a nuestra red local y que luego por detrás se están conectando con Internet sin ninguna seguridad pues a la empresa proveedora del equipamiento o proveedora del software con el que funciona. Todas esas cosas hay que controlarlas porque seguimos teniendo muchas vulnerabilidades. Y en la parte de reactivo está cuando tenemos una brecha, es decir, cuando realmente ya tenemos un problema, cuando alguien con un acceso lícito
o de forma no intencionada o directamente un ciberdelincuente nos provoca una situación informática adversa. Y lo voy a dejar ahí. No solo hay ciberataques, hay cosas más leves. Una persona que llega con un USB que lleva un virus y te tumba una red concreta. Es decir, ese tipo de cosas nos pasan desgraciadamente con frecuencia. Entonces, eso hay que actuar de forma reactiva. ¿Cómo se actúa de forma reactiva? Pues teniendo unos buenos procedimientos y unos buenos procesos para atender la gestión de incidentes de seguridad. Ahí la protección de datos es muy importante, es una norma que hay que cumplir, el DPD de la organización tiene que ser un actor que participe y tiene un rol claro para saber qué se ha puesto en riesgo y qué ha salido de la organización y funcionar. ¿Tiene un precio? Pues sí, esto tiene un precio económico, pero yo creo que tiene un precio asistencial también muy importante. Que te dejen de funcionar los sistemas, aunque no te revelen los datos, también puede ser un problema muy grave, porque podemos poner en peligro la vida o la integridad física de nuestros pacientes. Reputacionalmente, bueno, la mayoría de aquí venimos del sector público, donde no somos empresas, tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos y de nuestros pacientes, pero bueno, no estamos en un mercado en el que competimos abiertamente. Por tanto, reputacionalmente sí frente al ciudadano, pero no frente a la competencia. Y en general, el precio que se paga cuando no haces la seguridad bien y tienes un ataque es muy alto. No sé si queréis añadir algún otro matiz, ¿no? No. Bueno, ¿me permites? Voy a intentar no participar en todas las preguntas, pero bueno, es que... Siéntete libre. Un par de matices. Comentabas, ¿no? Hay que formar a todos los usuarios, pero tenemos que hacer otro tipo de capacitación. Tenemos que invertir en capacitación técnica. Es muy importante que el usuario no apriete un enlace de un destinatario no confiable porque a lo mejor compromete el equipo, etcétera, etcétera, y se salta tanto el perímetro. Es muy importante hacer la concienciación, es básico. Pero es fundamental también que el técnico de infraestructuras entienda que no puede levantar una máquina para instalar un sistema si no ha aplicado una configuración segura. Hardening, bastionado, etcétera, etcétera. Lo llamaremos de muchas maneras. El técnico que gestiona los sistemas ya no se puede permitir levantar una máquina sin configurarla. Lo mismo que el desarrollador. No se puede permitir hacer un desarrollo sin seguir metodologías como OWASP o ¿no? Desde desarrollo seguro, y la tienes para entornos web, entornos móvil, cliente-servidor, todos los tipos. Tiene que ir, a medida que desarrolla la aplicación, tiene que ir comprobando que no existen, más allá de las vulnerabilidades clásicas del sistema operativo, vulnerabilidades o defectos en el desarrollo, ¿no? Que son además a nivel funcional. Eso hay que trabajarlo semana a semana, no un año y medio después de haber empezado el proyecto, cuando hay que pasar a producción y la aplicación hace aguas, y desde seguridad decimos, no podemos aceptar que esto pase a producción. Hay que trabajar el día a día. Lo que comentaba Jorge al principio, es ciberseguridad por diseño, ciberseguridad desde el inicio, ¿no? Hay que invertir en eso. Y también tenemos que capacitar a nuestros equipos técnicos, porque son muy buenos haciendo lo que hacen, pero no lo hacen de manera segura. Entonces tenemos que dar un paso más también ahí para ser proactivos nosotros también. Lo que dice Óscar, como directivos, ¿cómo se aplica el principio de ciberseguridad por diseño y por defecto? Vais a tener que tomar la última decisión. Óscar acaba de contar una vergüenza habitual nuestra de como técnicos, y es que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero en muchas ocasiones os encontraréis con la disyuntiva como directivos de este equipo electromédico o este sistema de información que es esencial, tiene que funcionar. Ahí os tienen que pedir que os expliquen un lenguaje claro qué va a suponer por las dos partes, para que podáis tomar esa decisión con información. La clave es que el que toma la última decisión tenga información suficiente para poder valorar lo que puede ser el riesgo que se está asumiendo poniendo ese sistema de información, poniendo esa herramienta, comparado con la funcionalidad, porque tampoco tenemos la última palabra. Nosotros somos expertos en riesgo, tenemos una visión de seguridad, pero al final el que tiene que garantizar lo operativo en la organización sois los directivos. Entonces es esencial que en lenguaje claro se os explique, vale, estos son los riesgos que vas a correr para que podáis tomar una decisión informada y decir, pues efectivamente, me compensa porque los riesgos son asumibles, o no me compensa porque los riesgos no son asumibles. Yo creo que es la mejor manera de trasladar ese concepto de ciberseguridad por diseño y por defecto a los directivos, que al final muchas decisiones os llegan a vosotros. Yo creo también en esta línea, ¿no? Hablamos de las medidas de seguridad, las técnicas, ¿no? Pero esa privacidad por diseño y por defecto, siempre hablamos, o donde me estoy encontrando el problema de los cacharritos, esto, ¿no? Que no sabemos securizar, donde empieza el problema es en la contratación, ¿no? O
O sea, tenemos un problema que viene muchas veces sistemas de información o regalitos con un fungible que nos viene un servicio o un sistema en cloud que ya no cumple por defecto. Y luego tenemos la presión de implantarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los altos cargos nos deben ir y decir, es que esto tiene que estar mañana. Pero no hemos mirado ni hemos velado por el cumplimiento de la normativa en el minuto 1. Ya vendrán nuestros compañeros a configurarlo bien o mal, o el otro a darle el clic o no. Pero de verdad que hay que concienciar que la ciberseguridad y la protección de datos empieza en el momento de la contratación, ¿no? Y es muy importante que velemos por esa etapa antes de adjudicar en que ese sistema vaya a cumplir un mínimo que se reduce lo que están comentando los compañeros. Hablamos mucho de ciber, pero nos interesa la continuidad asistencial, disponibilidad de la información y la confidencialidad, pero ya casi en segundo plano, ¿no? Pero lo primero es la continuidad asistencial, ¿no? Que es lo que tenemos que... Sí, yo creo que este tema es importante y sí que quería aprovechar a preguntarle a Carlos, ¿no? Todo el tema de la ciberseguridad de los dispositivos. ¿Tú crees que tenemos políticas dentro de los sistemas sanitarios para hablar con los proveedores, exigir a los proveedores una serie de un poco lo que están comentando, ¿no? Porque yo creo que esto es clave. Tal vez lo hacemos a posteriori muchas veces y es un poco lo que estabais comentando, y a los proveedores hay que exigirles, lo metemos en los pliegos. ¿Cómo lo ves tú todo esto, el tema de la ciberseguridad en los dispositivos? Vamos a ver, si yo después de oírlo, si levantamos una máquina, el programador que tiene, si yo fuera ellos, que no están, a lo mejor están acostumbrados al tema de la seguridad, ya me empezaría a poner nervioso y estaría diciendo, ay, mi madre, esta gente no se pone de acuerdo entre ellos, ¿cómo van a organizar la seguridad? Yo creo que hay que distinguir dos aspectos, es decir, en los sistemas de salud, en los hospitales, en los centros de salud, pues tenemos, por decirlo así, un entorno seguro, es decir, entre comillas seguro, porque esto es como las motos, es decir, o nos van a atacar, o ya nos han atacado o nos van a atacar, y eso va a ser sí o sí, es decir, y todos tenemos que ser conscientes de que vamos a ser atacados. Otra cosa es el impacto que consigan hacer, es decir, hay sitios donde han entrado y han bloqueado el hospital y como infraestructura crítica, a mí me ha venido el jefe de la UCI neonatal para decirme, mira, es que no puedo acceder al sistema de información, ¿qué medicación le pongo al niño? Claro, entonces en ese momento tú le tienes que decir, pues tenga usted sus planes de contingencia porque esto puede fallar. Pero que nos van a atacar y que nos van a hacer daño es sí o sí. Y eso tenemos que tenerlo meridianamente claro. Por lo que estábamos viendo ahora, es decir, porque el de sistemas levanta una máquina que no ha puesto, o porque viene un dispositivo nuevo que conectamos, o porque en el laboratorio, como resulta que el soporte es de Estados Unidos y la VPN, el gobierno de turno no le da la VPN porque no tiene NIF, entonces el proveedor viene e instala un acceso por GSM, por 5G, para que puedan acceder a la máquina. Entonces estamos abriendo lo que decíamos antes, una puerta por donde pueden entrar. Y esa puerta donde tan pronto la pongamos, alguien está ya intentando acceder. Entonces es importante que no solo mirar desde el punto de vista de la sanidad, sino del propio gobierno, es decir, la protección, ponerla lo más afuera posible. Nuestros proveedores, hay que distinguir dos ámbitos, es decir, la alta tecnología, los equipos grandes, los PACS, las hemodinámicas, las resonancias, normalmente están aguas adentro del firewall, es decir, normalmente están en nuestra red y están bien protegidos por el acceso. Normalmente nuestros responsables de informática lo que hacen es sectorizar la red para que el mapa esté bien sectorizado, que la resonancia o el acelerador solo se comunique por los puertos que se tienen que comunicar con las máquinas que se tienen que comunicar y esté aislado del resto del mundo y del resto de sistemas, para que no, si se compromete un equipo, pues no haya propagación en horizontal, es decir, y si lo tenemos bien hecho, pues no va a haber, el riesgo que corremos es mínimo. Pero nos van a atacar si lo tenemos mal hecho, es decir, las consecuencias pueden ser catastróficas para todo el hospital, ¿no? Entonces,
Yo con los grandes proveedores no me preocuparía porque normalmente tienen políticas de seguridad tan importantes como las nuestras, porque a ellos sí que les va el tema reputacional en ello, ¿no? Tenemos dos problemas, ya ha salido por aquí, es decir, ha salido el tema de los dispositivos que tenemos también en los hospitales antiguos, es decir, porque con los INVEA, con los REAC, no se han cambiado todos los equipos, sigue habiendo Arcos en C con sistemas operativos antiguos, sigue habiendo Holter, sigue habiendo equipos de monitorización de constantes antiguos, centrales de monitorización antiguos que a lo mejor están utilizando un Windows 7 y los Windows 7, si tenemos un Windows 7 en nuestras organizaciones, estamos abriendo las puertas para que entren y nos hackeen. Pero dentro del hospital ya existen herramientas que nos dicen y que nos pintan los aceleradores, nos pintan los escáneres y nos dan una visión de lo que tenemos en nuestro sistema sanitario, incluso con las fotos, y nos dicen qué versión, qué vulnerabilidades tienen para poder atacar, resolver esas vulnerabilidades, ¿no? Y esto tiene que ser, no puede ser de otra forma, sino coordinado con electromedicina, con ingeniería y con todos los sistemas. Por supuesto, hay que participar. Esto de participar a veces en las licitaciones, es decir, los técnicos vamos y ponemos nuestras 4 frases en las licitaciones de cualquier dispositivo médico y claro, y a veces lo que pasa es que la industria todavía no cumple determinadas cosas, o se queda desierto o hay que rebajar un poco las especificaciones que ponemos y protegerlo, por decirlo así, agua arriba del dispositivo. Pero ahora yo creo que una de las principales amenazas que ha salido en las mesas anteriores y que tenemos es, aparte del IoT que está dentro del hospital, estamos llevando la sanidad a casa de los pacientes. Entonces, estamos llevando dispositivos que haciendo saltos o directamente se van a conectar con la historia clínica dentro del hospital. Entonces, estamos abriendo nuestra superficie de exposición a los ciberataques. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esos dispositivos, cómo se implantan esos dispositivos, porque tenemos el dispositivo que se conecta con la historia clínica o tenemos dispositivos que van al cloud del proveedor y del cloud del proveedor se conectan con el hospital. Entonces, hay riesgos importantes si no se despliega de forma adecuada la tecnología, porque básicamente por un tema de superficie de exposición al exterior y que vamos a ser bastante vulnerables. No sé si queréis comentar algo. Óscar sé que sí quiere, me ha levantado el dedo. No, al final solo recordar, hay que apelar a la responsabilidad, ¿no? Aparte de la responsabilidad colectiva, que es lo que estamos ahí aquí, ¿no? Entre todos compartiendo estas buenas prácticas para mejorar en grupo, también hay que apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Lo hemos comentado de pasada, ¿no? Pero existe el Esquema Nacional de Seguridad para algo y obliga a los proveedores de salud a cumplir unos estándares que no sé si se están cumpliendo siempre. Entonces, no sé, yo creo que por ahí, y esto incluso es previo a contratación, ¿no? Es previo a la contratación y a lo mejor lo tenemos que tener en cuenta en los procesos de selección, ¿no? Antes de iniciar los procesos de contratación. Al final está claro que tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿no? Y aquí luego cuando llegue mi pregunta aprovecharé, porque también hemos mencionado, ¿no? Muchas veces la falta de estrategia. Yo quiero comentar la estrategia que hay en Cataluña para afrontar este problema en todo el sistema de salud, a la vez que sabéis que el modelo catalán es algo distinto, es algo más particular, ¿no? Bueno, que seguro que hay más otras comunidades que también están en... Cada comunidad tiene su modelo y cada comunidad tiene su complejidad, pero en Cataluña hay una dispersión, ¿no? De entidades proveedoras de salud al sistema catalán de salud que nos genera cierta complejidad adicional, ¿no? en cierto tipo de gestión. Yo con eso de la normativa, que me parece una metodología fantástica para trabajar y que tenemos que hacerlo, y no digo que no, pero quiero decir, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va todavía más allá, es decir, y que las variables son distintas. Es decir, también existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y si la cumpliéramos, muchos hospitales tendrían que cerrar.
¿sabes qué quiero decir? Que existe una normativa, es decir, pero resulta que la realidad es otra, es decir, y que tú al final, yo qué sé, pues, el proveedor en su día, una bomba de glucosa que querrá monitorizar, no, ya la tiene monitorizada, pero después querrá actuar. Y cuando tú compras una bomba de glucosa, no estás comprando el dispositivo, estás comprando los reactivos. Y tampoco hay 50 marcas en el mercado. Evidentemente, el proveedor de las bombas de glucosa trabaja igual que nosotros y está enfrentado a los mismos riesgos, pero hay que es decir, no por cumplir la ley vamos a ser más seguros. Eso sí es verdad que esta norma del Esquema Nacional de Seguridad, que es nueva, del 2010, ¿no? O sea, ya no, o sea, no se está... Es ahora cuando empiezan a darse cuenta, ¿no? Pero estamos hablando de 13 años de normativa. Ha cambiado en el 2022 poquito, pero poquito, ¿no? 4 cositas. Si no les exigimos, no van a cumplir nunca. Y si no se quedan fuera, no van a cumplir nunca. Entonces, es verdad que, insisto, la asistencia sanitaria debe ser lo primero, pero también nuestros proveedores y la industria nos debe ayudar, porque es que si no, vamos a estar en lo mismo. Habéis contado en Canarias, pues a lo mejor tenéis la suerte de saber los dispositivos médicos que tenéis. Si nosotros en Baleares supiéramos nuestro inventario de activos, pues seríamos capitán general, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos ni qué tenemos que proteger. Esa es nuestra realidad. Pero no sabemos qué tenemos que proteger. Es que ya no sabemos dónde está el dato de nuestro paciente, de dónde se lo lleva el proveedor, porque tiene un cacharrito que va a la nube y ya no nos devuelve el dato. Ya no te digo que no esté en la historia clínica, que sería lo suyo. Pero no sabemos dónde tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes. Y ese problema empieza porque no le obligamos a que cumplan. Y de verdad que lo pienso, que si nos obligamos en estas medidas de seguridad que tenemos la administración pública en general y nuestros proveedores que nos prestan servicio, en particular reforzado en el 2022, tenemos que ir a por ello. Si no hay concurrencia, mi criterio es, pues ya se pondrán las pilas. Pero no tenemos que... O sea, en cierta manera, pues es que si no, no vamos a cumplir nunca, ¿eh? De verdad. Si no, se van a llegar... y todos los días tenemos proveedores que nos ofrecen servicio en cloud que no cumplen. Es una cosa distinta, es decir, un servidor de cloud, por supuesto que si no cumple el esquema nacional, es que ni aparezca por allí a vernos, ¿no? Pero quiero decir que tenemos con los dispositivos médicos, es decir, con los dispositivos médicos que puedan estar en casa del paciente o expuestos, hay que ver cómo los protegemos, porque además existen métodos para protegerlo sin necesidad que el propio dispositivo cumpla. Es decir, cumpla determinados estándares. Es decir, porque empezamos a hablar del 11073 para cumplir o no. Hay que verlo. A ver, Pablo quería... Pablo quería y luego Manuel. Ahí, en un foro como este... hay una preocupación que es claramente cuál es la hoja de ruta que está marcada de seguimiento tecnológico. Decías muy bien que es importante tener una estrategia, está claramente marcada, pero en un foro como este me gustaría, se ha dicho, pero volver a poner énfasis en que ahora mismo el eslabón más débil siguen siendo las personas. Siguen siendo la mayor vulnerabilidad es engañar a alguien y a partir de ahí ya todas las puertas están abiertas. Entonces, eso... significa que en un foro como este la gobernanza general de la información, digo general porque no solo sería ciberseguridad, sino el uso, lo hemos dicho, no el uso de las herramientas, también lo podemos ver como una oportunidad de incorporar a nuestra estrategia de recursos humanos. O sea, quizá la primera acción a priorizar, porque además está dentro de la cultura de gestión, sería cómo formamos y concienciamos a nuestros profesionales en un uso adecuado de los sistemas, que incluye la ciberseguridad. Y probablemente saliendo de aquí con ese mensaje ya tendríamos mucho hecho en el entorno profesional y probablemente habrá que extenderlo a pacientes. O sea que, y yo también en el factor humano destacaría lo que habéis dicho todos en la mesa, y quizás sea una de las debilidades o las mayores de nuestro sistema, es la capacitación de los profesionales TIC también. O sea que si yo pusiera en una balanza donde priorizaría acciones que son propias nuestras, o sea, que no son de los proveedores, no de la concertación, sino directamente del sistema, sería ese factor humano de profesionales sanitarios, pacientes que van a trabajar con el sistema y los profesionales TIC.
Sí, Manuel, querías... Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del factor humano, pero yo quería postular una cosa a lo que ha dicho Miguel Ángel, y es que no olvidemos que cuando le pongamos reglas en la licitación, que no sean justo en el momento de entrada, sino también después. El principal problema que tenemos con las vulnerabilidades es la obsolescencia de lo que tenemos. Es decir, no nos hemos preocupado de que las cosas se actualicen y se sigan protegiendo continuamente. Llega una cosa, la pones, está en Windows 7 o en XP y está por ahí, y eso es una bomba de relojería. Vamos. Matizar otra cosa, es que el Esquema Nacional de Seguridad les obliga a mantener los dispositivos actualizados durante todo el ciclo de vida. Es imposible mantener una certificación bien si no lo aplicas. ¿Qué hacemos con un dispositivo que lo tenemos hace 15 años, que ya lo mantiene tu propio y que no está actualizado? ¿Lo tiras? Pues no, lo aislamos. Lo Vale, aislamos, vale. lo aisladas, Claro, lo aíslas, cierras todos los Sí, puertos, sí, lo permites, cierra, ¿no? exacto, pero restringes los permisos. pero algo eso no te hacemos. lo hace el proveedor, eso lo hace el sistema de salud, que tiene que protegerlo porque se dan casuísticas como eso. Yo voy a poner un poco para que veamos el ámbito, para que los que nos están escuchando lo vean. Es decir, algunos, si tienen Google One, es decir, tiene una opción para ver qué contraseñas, qué datos están en la dark web de ustedes. Entonces, sí, pruébenlo para que vean que existen de sus cuentas, de LinkedIn, cuando fueron robadas, pueden acceder ahí y ver de sus propias cuentas qué datos tienen, de nuestros usuarios en nuestros sistemas de salud, venden las contraseñas. Porque los trabajadores están cabreados con nosotros o simplemente las venden, y las venden por precios irrisorios. Es decir, tenemos que enfrentarnos a eso. Pues no es que las vendan, es que el principal vector de entrada de un ataque ahora mismo en Cataluña, en el 90% de los ataques entraron con una campaña de phishing. Se saltaron todos los firewalls, todo el perímetro, toda la seguridad que habíamos puesto, porque fueron al eslabón más débil, que es el usuario, en el 90% de los casos. Es una cosa breve. También tendremos que reflexionar, los que estamos en el sector de la seguridad, sobre lo que estamos montando, porque cualquiera que nos esté escuchando está diciendo, voy a tener que tirar, ¿cuánto puede valer un equipo de altísima tecnología? 1 millón de euros. ¿Cuánto cuesta la conectividad de ese equipo? Y después, cuando hablamos de la formación de los usuarios, tendremos que dar usabilidad también. Y eso también lo tenemos que mirar los proveedores de seguridad. Empezar a decir, oye, que probablemente lo que hacen falta son muchos foros en los que estén... Porque, a ver, yo solo veo buena voluntad. Cuando hablamos en cosas como lo que estáis diciendo, de un pequeño proveedor que tiene un equipo que lo quiere conectar, solo veo buena voluntad. Igual lo que hay que empezar es a hacer foros en los que se le explique cómo tienen que hacerlo bien, y, por otro lado, también explicar a los que hacen soluciones de seguridad cómo hacerlas usables. A ver, estamos tratando con la materia prima intelectual más valiosa de este país. Nadie tiene que estudiar más que un médico para ponerse una consulta. Y a esta gente, entonces tenemos un problema social galopante. O sea, porque si esto nos ocurre con los médicos, ¿qué nos ocurre con los demás? Entonces, probablemente lo que tengamos que trabajar también mirando hacia nosotros es en que la seguridad sea usable. Lo que estamos apuntando, de tengo una VPN, y la VPN, claro, si tú la haces inusable, pues la comparten 4, efectivamente, puede acabar ocurriendo eso. Entonces, probablemente tengamos que centrarnos también, mirar hacia nosotros y, sobre todo, abrirnos hacia afuera y preguntar, porque la gente tiene muy buena voluntad. Yo siempre que nos sentamos con alguien, hay buena voluntad y enseguida cogen las ideas que les trasladas. Probablemente tengamos que hacer eso, ¿de acuerdo? Yo una pregunta que quería hacerte, Óscar, es el tema de, claro, tal como lo estáis planteando, la ciberseguridad frena la innovación, tenemos la inteligencia artificial, tenemos un aluvión de información y de nueva tecnología que la innovación no la podemos perder, ¿no? ¿Cómo compaginar eso? Sí. Ahora estamos en la inteligencia artificial. Responderé primero un tema de innovación, ¿no? Relacionado con lo que dice Carlos. Dice, nos estamos llevando ya la medicina a casa de los usuarios. Y no solo eso, nos estamos llevando la medicina con el usuario allí donde está. ¿Sabéis el presupuesto de innovación que tiene Apple? El presupuesto de innovación de Apple, lo que invierte en salud, es la partida más grande de innovación en Apple. Esto que llevamos aquí está monitorizando de todo. Está arriba y abajo, ¿vale? Pues Apple lo protege. ¿Cuál es el leitmotiv de Apple? Que dice, la privacidad del usuario es lo más importante. O sea, se puede, porque nos están demostrando cada día
que se puede. Entonces, y ahora, el tema de la innovación, ¿no? Que nos parece fundamental, que no se puede frenar tampoco. No, está claro. Yo al final, cuando suelo ir, ¿no? Me hacen ir últimamente a este tipo de jornadas y eventos a explicar desde un punto de vista técnico, que decía Alfredo, él tiene que hacer un esfuerzo para... No, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para explicarnos. Yo te agradezco tu buena voluntad, pero es al revés, pero agradecido queda. Al final, lo que me refiero es... está claro que la inteligencia artificial... Yo me acuerdo en 2010, ¿no? Era 2010, 2011, ¿no? Las redes sociales aparecían y todo el mundo decía, han venido para quedarse. Pues ahora nos pasa lo mismo, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Entonces, los primeros que empezaron a sacarle partido son los ciberatacantes. Es decir, nosotros antes éramos capaces de detectar una campaña de phishing porque habían faltas de ortografía, porque el logo no coincidía, porque la imagen corporativa no es la que era, porque nombraban de una manera distinta el SAU, ¿no? El servicio de atención al usuario. Y decíamos, esto clarísimamente es un phishing. Ahora ya no podemos, porque te clonan perfectamente tu imagen sin error, registran dominios que se parecen muy al tuyo y es prácticamente indetectable por todas las soluciones de perímetro que monitorizan lo que hacemos, ¿no? Es decir, los primeros que empezaron a sacarle partido fueron los malos. Los otros usos que le dan ellos, evidentemente, generan malware. Le piden a ChatGPT que le desarrolle al Copilot, ¿no? Y este tipo que le desarrolle el código para generar ese software malicioso y comprometer los sistemas, ¿no? También sofistican los ataques. O sea, les ayuda a identificar mejor qué amenazas son, ¿no? Qué vulnerabilidades son explotables en función de las amenazas que quieren producir, ¿no? Entonces, están optimizando, no necesitan tanta gente. O sea, pensemos que la ciberseguridad hace unos años era algo parecido a lo que podíamos ver, ¿no? Hace unos cuantos años las tecnológicas se llevaron el desarrollo a la India, ¿no? Y veíamos esas granjas de desarrolladores que eran infinitas mesas, ¿no? Filas de mesas con indios desarrollando código. O lo que veíamos en California, ¿no? Con las mujeres sudamericanas cosiendo, ¿no? Estas fábricas, esto era algo así. Lo que veíamos en los primeros grupos organizados de cibercrimen, ya no necesitan montar esas granjas. Ya pueden estar absolutamente distribuidos, deslocalizados, no hace falta ni que se conozcan entre ellos y tienen este tipo de soporte. Entonces, ellos le están sacando provecho, pero hay buenas noticias, ¿no? Desde el punto de vista del ataque le sacan provecho, pero desde el punto de vista de la defensa también le sacamos provecho. También utilizamos y nos dotamos de herramientas de este tipo, ¿no? Lo primero es que nos ayudan también a identificar con muchísima más rapidez también, pues dentro de nuestra superficie, ¿no? De exposición, aquellas que están ocurriendo más cosas ahí. Es decir, una detección, ¿no? De las amenazas súper temprana, muchísimo más rápido, muchísimo más ágil que cuando necesitamos personas ya con una cierta experiencia y solvencia, ¿no? Haciendo minería para encontrar ciertas cosas que ocurrían. Otros usos que también le damos. Cuando falla todo, o sea, podemos desplegar 20.000 medidas de protección y acabarán fallando muchas veces. Cuando falla todo y se produce un ataque, los ataques de ciberseguridad es al contrario de un problema de disponibilidad, ¿no? Es decir, se va la luz, saltan los SAIs, hemos tenido un pequeño corte, algún sistema se ha quedado colgado, lo vamos a arrancar. Los ataques de ciberseguridad no hay que recuperar el sistema rápido. Hay que entender quién está dentro, por dónde ha entrado, por dónde se ha movido, qué es lo que persigue. Muchas veces queremos identificar quién es el atacante para anticipar siguientes pasos y hay que aguantar un momento, ese momento de pánico, hay que resistir un momento porque nos tiene que dar tiempo de entender un poco lo que está pasando. Y en algún momento generaremos el plan disruptivo, ¿no? Y apretaremos el botón rojo y lo expulsaremos de manera coordinada. Pero sí que es cierto que esos análisis forenses que necesitamos para ver qué es lo que está ocurriendo con este tipo de herramientas es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Es cierto que necesitamos tener los logs, que hablaremos en una sesión técnica, no hablaremos hoy de logs, pero es cierto que necesitamos tenerlo. Y el último uso que también es muy importante. Al final, ¿no? Decíamos, la detección temprana de amenazas, los forenses, pero también la orquestación o la automatización de la respuesta. Ahí también es clave. O sea, este tipo de herramientas nos están ayudando a orquestar las medidas de respuesta de una manera muchísimo más rápida que cuando necesitamos más técnicos haciendo tareas muchas veces repetitivas o
o la misma tarea en muchos equipos, ¿no? Y ahí también nos ayuda mucho. Hay buenas noticias, ellos las saben usar, pero nosotros también. Sí, Jorge. Artificial, estamos incorporando ya. El reloj también usa inteligencia artificial. Lo que antes comentaba Fran, por ejemplo, de insulina, estos medidores usan también inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y ahí también tenemos que empezar a acostumbrarnos que eso ya es la cuarta revolución y que van a surgir nuevas amenazas ahí también. No solo la estamos utilizando para bien y para mal en ciberseguridad, sino que la ciberseguridad tiene que estar ahí. Ver, por ejemplo, cómo estamos probando los sistemas. Los sistemas actuales los pruebas con casos. La inteligencia artificial no vas a tener esos casos. Totalmente diferente. Va aprendiendo. ¿Y cómo aprende? Pues va a ser un proceso muy dinámico en el que probablemente hasta tengamos que meter inteligencias artificiales a hacer ese tipo de tareas. Y después el riesgo grande que viene con las inteligencias artificiales, y es que hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar en la pirámide del dato. Por el dato extraes información y de la información extraes conocimiento. La inteligencia artificial está en una capa por encima. Está en el conocimiento y eso a ver por dónde nos va a salir. Hoy en día el conocimiento lo tenemos personas y sabemos manejar ese conocimiento. Luego, esa inteligencia artificial son algoritmos que no van a ser siempre transparentes, que vamos a intentar gobernarlos, pero hay algunos que no vamos a poder gobernar. Y a partir de ahí, ese es el gran reto, que la ciberseguridad, como la conocemos ahora, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la salud, va a cambiar totalmente. Y probablemente, yo no sería capaz de deciros por dónde nos va a saltar. No sé si alguien aquí se anima, pero yo no creo que es algo desconocido en lo que estamos entrando y que tenemos que ir con precaución cuando manejemos inteligencias artificiales. Sí, Miguel Ángel, yo también un poco tu experiencia en las Islas Baleares, ¿no? Estáis haciendo un proyecto, aparte tenéis una política de seguridad. Explícanos un poco primero el proyecto y luego qué políticas de seguridad estáis haciendo. Un proyecto financiado por el Ministerio, si no me equivoco. Quisiera hacer un par, ¿no? Lo que han comentado ellos, ¿no? O sea, hace poco un incidente a nivel nacional de un servicio público de salud, ¿no? Al día siguiente aparece esa ciudad empapelada dentro de, por Apple, ¿no? En este caso por Apple, con tus datos con nosotros están seguros, ¿no? O sea, al día siguiente sabemos dónde estamos hablando, ¿no? O sea, toda una ciudad empapelada con publicidad de Apple. Parece que Apple da más confianza, lo decía Manuel, ¿no? O lo que comentaba Óscar. ¿Dónde os fiáis más? ¿Que estén con nosotros los datos o con Apple? Seguro que con Apple le estáis dando los datos sin consentimiento o con consentimiento, pero os fiáis muchísimo de ello, ¿no? Y para ello vuelvo un poquito a que la seguridad es cara o no es cara, la estrategia de ciberapeo o no ciberapeo, ¿no? La realidad nos demuestra, y es evidente, que sí, hoy, en el marco que nos une de altos cargos, y hablando ya de menos de log o discos duros o servidores, ¿no? Tenemos que tener unas políticas de seguridad. A día de hoy, creo que 2 o 3 comunidades tienen o tenemos una política de seguridad definida. Y es una realidad, pero vuelvo a lo mismo. Le exigimos a los proveedores y no cumplimos nosotros, que es la otra, ¿no? Tenemos que empezar a cumplir y dar ejemplo. Y ese dar ejemplo es tener una política de seguridad, certificarnos en el Esquema Nacional de Seguridad como algo que de verdad vamos a ir a por ello. Y ya luego implantaremos antivirus, implantaremos lo que sea, ¿no? Pero vamos por lo sencillo. Y de ahí que en este marco que nos ofrece la mesa, aprovechamos, ¿no? Que está ahí altos cargos para de verdad mirar en vuestra casa si tenéis esta política o no. Y de hecho, una de las preocupaciones que tiene el Ministerio de Sanidad con esta falta de gobernanza de la seguridad es la estrategia del Sistema Nacional de Salud, donde hay una línea dedicada a ciberseguridad, ¿no? Y donde nace un proyecto que es la ciberseguridad en atención primaria como punto de entrada del ciudadano al servicio de salud, ¿no? Aquí, la comenté dado Óscar, ellos están unidos, los delincuentes están unidos, es un santo negocio muy rentable, por lo visto, ¿no? Porque si no, no nos atacarían, ¿no? Se dedicarían a hacer otras cosas, ¿no? Porque son gente unida, inteligente, ¿vale? Y ahí la oportunidad que nos ha dado, ¿no? Como digo, el Ministerio y que estamos liderando desde Baleares es crear este grupo de trabajo que nos reunimos todos los lunes y donde hemos definido 14 líneas de acción. Tenemos un plan de inversión en 4 años de 40 millones de euros para mejorar la cibermadurez del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Donde, sobre todo, en los grandes bloques que habéis contado a la mesa,
La parte de dispositivos médicos, securizarlo. No podemos obligarlo a un proveedor si no sabemos lo que tenemos. El proveedor por defecto no va a actualizar, ¿no? Estaba mirando ahora los datos que había pedido. Tenemos seguro que todos los que estamos aquí actualizamos casi las aplicaciones del móvil a diario. ¿Por qué no actualizamos lo de un servicio de salud? Cuando es más preocupante que el WhatsApp, seguro, ¿no? Nosotros en Baleares tenemos un 30% de sistema actualizado. Invertimos mucho, pero con escaso éxito, ¿no? Ese es uno de las grandes líneas de trabajo. La otra gran línea de trabajo es también el puesto de trabajo. Cada vez hay más amenazas muy cercanas al fallo humano, ¿no? Por lo tanto, tenemos que securizar su puesto de trabajo y en esa nueva, creo que era Óscar o Carlos, que habéis dicho, en ese nuevo modelo asistencial tenemos pacientes fuera de nuestro sistema y profesionales que atienden desde fuera de nuestro sistema. Esa movilidad es otro de los grandes bloques que nos preocupa. Y el tercer gran bloque es la seguridad de nuestras redes, ver qué pasa en nuestras redes. Pero más allá de las medidas de seguridad, de todo lo que os digo, es el trabajo y la sinergia que estamos trabajando. Yo os digo, Jorge lo sufre cada lunes, ¿no? Empezamos la semana cada lunes con unas tareas, un orden del día, y dentro de ese orden del día hay proyectos muy bonitos y sobre todo más allá del plan estratégico, lo que nos ha unido, destaco dos que se están haciendo. Uno, liderado por Cataluña, que es el perfil de cumplimiento en el Esquema Nacional de Seguridad. Nos va a valer mucho para incluirlo en los pliegos cuando tengamos una estrategia común. Y el segundo también, que se está liderando desde Andalucía, que es la guía de securización de dispositivos médicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final va a ser un documento del Ministerio, o del grupo del trabajo, mejor dicho, del grupo de trabajo del Ministerio, que nos va a ayudar a la hora de exigir, ¿no? Entonces, gobernanza, pero dando ejemplo, ¿no? Tenemos que tener esa política, tenemos que tener un seguimiento del cumplimiento en las organizaciones, involucrar a la alta dirección. Os pongo el ejemplo de Baleares, tenemos una política, tenemos unos comités de seguridad, pero cada 6 meses vamos a molestar. Oye, ¿qué habéis avanzado en estos 6 meses? Por lo menos, porque si no vamos, no se van a acordar nunca de nosotros, ¿no? Dar continuidad. La inversión está bien, cuando nosotros hemos tenido incidentes hemos invertido mucho más, pero con unos resultados, ¿no? ¿Tenéis alguna otra experiencia en vuestra comunidad de este nivel, ¿no? Hablabas tú, Óscar, que tenías una experiencia donde trabajas con hospitales públicos y privados en tema de ciberseguridad, ¿no? Sí, intentaré resumir el modelo que estamos desplegando. Veo que queda poco tiempo y me voy a poner nervioso porque no sé si voy a ser capaz. Eso es para todos, ¿eh? Por eso, porque es que casi me los voy a comer yo solo. No, es broma. A ver, lo intento explicar. Nosotros no tenemos un modelo, estamos intentando desplegar un modelo de protección y resiliencia ante ciberataques en todo el sistema de salud de Cataluña. Y es bipolar o tripolar, ¿no? Tiene varias dimensiones, ¿no? Hay una muy importante que es el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, es decir, después del despliegue tiene que llegar de manera natural el cumplimiento. Pero luego, sobre todo, el concepto lo hemos comentado, ¿no? Perímetro de seguridad. El perímetro de seguridad no es más que una mínima arquitectura de seguridad, es decir, qué funciones mínimas de seguridad tenemos que pedir a nuestro entorno tecnológico. Y esto es desde la protección del puesto de trabajo, a la protección del correo, la navegación, el proceso de las aplicaciones. No vamos a entrar en temas más técnicos, pero al final tenemos un ojo en cada cosa. Es decir, todo tiene que avanzar. Es importante cumplir con la regulación porque de una manera armonizada, si todos lo hacemos, vamos a mejorar muchísimo más rápido, está claro, pero no nos olvidemos que hoy la situación que tenemos es otra. Entonces nosotros al final lo que intentamos es, a través del perímetro, reducir al máximo el grado de exposición a las amenazas y luego acompañarlo al cumplimiento. Y el grado de exposición a las amenazas, yo lo explico, o sea, el riesgo de ciberseguridad, ya no hablamos de riesgos probabilidad por impactos, ya están dentro, la probabilidad es el 100%, seguro, lo miréis donde lo miréis. Nos centramos en el impacto que genera. Entonces nosotros tenemos una orientación al top 5 amenazas. Esto lo analizamos para todos los sectores, no solo para el sanitario, y en función de las amenazas analizamos las vulnerabilidades que se utilizan, ¿no? Que se explotan para militarizarlas y ponemos foco ahí. Y mañana, si cambian, pondremos foco en otro sitio. Pero no tenemos un presupuesto infinito, no tenemos una legión de técnicos infinita y hay que ser lo más eficientes posibles en lo que hacemos, ¿no? Entonces, desplegamos este modelo e integramos en el SOC de la agencia
a todos los hospitales, pero también a las universidades, a los ayuntamientos, vamos a ir a centros de investigación, etcétera, etcétera. El ámbito de actuación de la Agencia de Ciberseguridad en Cataluña es amplio, es todo el territorio, ¿eh? Y estamos aquí. Al final le damos muchísima importancia al cumplimiento, somos sector público. Si nosotros no nos lo tomamos en serio, no se lo vamos a pedir a los demás que se lo tomen en serio. Tenemos que dar ejemplo, como decía Miguel Ángel, pero también somos conscientes de la realidad que tenemos y ponemos foco en las dos cosas y en más cosas. Pero bueno, por intentar resumir... Sí, no sé si alguno quiere hacer algún comentario. Tenemos 2 minutos solo de alguna experiencia que tengáis en vuestra comunidad o... No sé, ¿alguien quiere preguntar? Tenemos 2 minutos solo. Si nadie quiere preguntar, yo hago ya un cierre generalizado, ¿no? Yo, sin más, vamos, yo he aprendido mucho, yo creo que muchos de nosotros estamos aprendiendo. Sí que está claro que tenemos que invertir más en ciberseguridad, yo creo que ha quedado bastante claro, que tenemos que tener esas políticas claras de seguridad cada comunidad autónoma y también cada sistema autonómico, ¿no? Creo que es muy importante sensibilizar a los directivos, pero también a los profesionales de lo que nos estamos jugando. Y sobre todo, yo creo que no puede ser la ciberseguridad un freno a la innovación. Y tenemos que ir de la mano tanto la innovación, la digitalización y la ciberseguridad. Por tanto, yo creo que está claro que foros de este nivel, donde nos pongamos todos a hablar, creo que son fundamentales. Así que yo, sin más, agradeceros a cada uno de vosotros pues todo lo que habéis aportado y, por mi parte, daríamos por cerrada la mesa.